Hola, es con mucho gusto que les presentamos nuestro tema en la primera feria de modalidad virtual de la UCEBOL y queremos en primer lugar agradecer a Dios por esta oportunidad. Agradecemos también a la universidad por todo lo que nos ha preparado en este periodo de pandemia para que sigamos estudiando y queremos agradecer a nuestro querido docente por todo lo que nos ha enseñado en esa materia hasta el día de hoy. Enseguida empezaremos con nuestro tema, que lo disfruten. En la palabra úlcera péptica, péptica hace referencia al estómago, mientras úlcera hace referencia a una herida o rompimiento de membrana. Una o más lesiones en el estómago se llama úlcera gástrica y en el duodeno úlcera duodenal. La pared interna del sistema gastrointestinal está compuesta por una mucosa con 3 capas. La más interna es llamada epitelial y secreta y absorbe moco y enzimas digestivas. La capa media es llamada lámina propia, la cual contiene sangre y vasos linfáticos, y la capa más externa es la llamada muscular, tiene músculo liso que ayuda en la degradación de la comida. Las porciones del estómago son el cardias, el fondo, el cuerpo y el pílor, con su esfínter pilórico que mantiene la comida en su interior para la digestión. La capa epitelial tiene diferentes glándulas responsables por la secreción de diferentes sustancias, como en el caso del cardias, que tiene glándulas que son responsables por la producción del moco, el cual está formado por agua y glicoproteínas. Seguimos con el fondo y el cuerpo, que tiene células parietales que secretan el ácido clorhídrico y las células principales que secretan el pepsinógeno, responsable por la degradación de proteínas. El antro tiene las llamadas células G, responsables por la secreción de gastrina. Células esas también encontradas en porciones del duodeno y del páncreas. La gastrina estimula las células parietales a producir en ácido clorhídrico. Además de eso, estimula el crecimiento de las glándulas del epitelio. En el duodeno encontramos las glándulas de Brunner, responsables por la secreción del moco rico en bicarbonato. Y es gracias a ese moco que la pared del estómago y del duodeno no son digeridas por el ácido clorhídrico, ya que ese moco neutraliza el ácido. La pared del estómago está constantemente expuesta al ácido clorhídrico y por ese motivo tiene una capa más gruesa que el duodeno, que está expuesta en menor cantidad al ácido. Y además de eso, la sangre lleva más bicarbonato, así neutralizando el ácido. Por fin, pequeñitas moléculas llamadas prostaglandinas son secretadas en el estómago y duodeno, y ellas estimulan la secreción de moco y bicarbonato, bien como la vasodilatación, que permite más flujo sanguíneo, que consecuentemente lleva a un crecimiento celular y epitelial y la inhibición de la secreción ácida. La principal causa de las úlceras pépticas es la infección por la Helicobacter pylori y está especialmente localizada en países y locales más pobres. Son bacterias gram-negativas que colonizan la mucosa gástrica y liberan adhesinas, que por su vez se adhieren a las células y proteasas que generan daño para las células de la mucosa. La mayoría de las personas con H. pylori no desarrollan enfermedades, pero algunas veces generan un patrón irregular de daño que empieza en el antro y después se va al restante del estómago y duodeno. Con el tiempo, el daño se va cada vez más fondo en la mucosa, generando las úlceras. Otra causa conocida sería el consumo de antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Un ejemplo sería el ibuprofeno. Estos van a inhibir la acción de la ciclooxigenasa, que por su vez está envolvida en la síntesis de las prostaglandinas. Con el paso del tiempo, este bajo nivel de prostaglandinas deja la mucosa gástrica susceptible al daño y consecuentemente a las úlceras.
Otra causa sería el síndrome de Zollinger-Ellison, que comienza debido a un tumor llamado gastrinoma. Ese tumor es un tumor neuroendocrino ubicado en la pared del duodeno o del páncreas. Es responsable por secretar cantidades anormales de gastrina. Este exceso de gastrina estimula las células parietales a liberar más ácido clorhídrico, que hace una sobrecarga en el mecanismo de defensa y permite así las úlceras así desarrollar en la primera porción del duodeno, en el duodeno distal y en el yeyuno. Las úlceras que resultan de esas causas son generalmente pequeños orificios redondos perforados en la mucosa. La base de ellas son limpias, ya que las secreciones de ácido clorhídrico y la agitación mantienen los detritos fuera de la base, casi igual a una lavadora. Normalmente bajo la base existe una capa de tejido cicatrizado y vasos sanguíneos, lo que puede generar sangrados en la herida si es muy profunda. Las úlceras pépticas mayormente se forman en la curvatura del antro, las duodenales por su vez después del esfínter pilórico con una casual hipertrofia de las glándulas de Brunner, que nada más es que el cuerpo intentando producir más moco para la protección de la área dañada. Las úlceras muy profundas son una amenaza, ya que pueden llegar a una arteria y producir sangrado, y las hemorragias en el tracto gastrointestinal pueden ocurrir de manera muy rápida, llevando a una persona a un shock. Son dos los puntos más peligrosos cuando hay úlceras en la curvatura menor del estómago: la arteria gástrica izquierda y la arteria gastroduodenal. Otra complicación es la perforación que ocurre cuando la úlcera atraviesa la pared del estómago o duodeno, haciendo con que todo el contenido gastrointestinal llegue al peritoneo, que es normalmente estéril. Son muy comunes en la pared anterior del duodeno y cuando son perforadas, el aire se acumula sobre el diafragma, haciendo una irritación en el nervio frénico, lo que lleva a un dolor en el hombro. Por fin, las úlceras duodenales de longa duración próximas al esfínter pilórico, debido al edema y cicatrices, pueden generar una obstrucción del paso normal del contenido gástrico, generando una obstrucción gástrica, lo que genera náuseas y vómitos por la obstrucción y no paso de los alimentos. La principal sintomatología es el dolor en el epigastrio, de tipo quemación. Además, puede presentar un hinchazón, vómitos y eructos. Comúnmente el dolor en la úlcera gástrica aumenta cuando se ingiere comida debido a la presencia física del alimento, bien como aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Pero en la úlcera duodenal el dolor disminuye mientras la persona se alimenta. O sea, en la úlcera gástrica se asocia a la baja de peso y la duodenal al gaño de peso. El diagnóstico de la úlcera se hace por endoscopía, que es un tubo contorneado que pasa por el esófago hasta llegar al estómago o duodeno proximal y mirar la úlcera. Es normal en estos procedimientos hacer la biopsia con el objetivo de garantizar que no hayan células malignas o si la infección fue generada por la Helicobacter pylori. Bueno, el tratamiento depende de la causa. Si es una infección por H. pylori, se recomienda el uso de antibióticos y bajar la producción de ácido clorhídrico en el estómago, mediante medicamentos que inhiben la bomba de protones. Hay sustancias que pueden empeorar las úlceras como son los AINES, el alcohol, el tabaco y la cafeína. Es necesario dejar de utilizarlos. En casos extremos se indica la cirugía.